Seguimos aquí en Portafolio Económico. En esta semana hemos estado dando seguimiento a las medidas que el presidente de la República, a través de la Comisión de Salud, ha estado, diríamos, dando informaciones sobre la evolución de lo que es todo el protocolo, las medidas que tienen que ver con el COVID-19 y cómo nosotros como país podemos entonces darle continuidad, manejarnos en esta anormalidad que nos ha impuesto esta pandemia. Ha habido muchas, diríamos, muchas opiniones encontradas porque muchos ciudadanos no están muy de acuerdo con las disposiciones que el gobierno, a través de la Comisión de Salud, ha venido, diríamos, han venido disponiendo para el manejo de esta pandemia. Definitivamente que lo que es la limitación de ciertos sectores ha generado mucha presión al gobierno porque por un tema natural diríamos, de las actividades comerciales, hay actividades que quedan dentro diríamos, del espectro de limitación total o parcial, y esto, evidentemente, estos sectores, pues no van a estar conformes con que las medidas puedan ser hasta una hora específica donde quizá el flujo de negocio, de comercio, pues es más acentuado en este tipo de actividades. Pero lo cierto es que no se trata de perjudicar o salvar algún sector. Se trata de establecer medidas que puedan ir en una ruta de que permitan salir a camino, salir a flote para controlar y en la mejor expectativa vencer este fenómeno que definitivamente nos está impactando en todos los órdenes, salud, economía. Estamos en esta primera semana de extensión, diríamos, probándonos, ver qué tal nos va. Y sectores como el sector médico ha estado puesto a que el horario se extienda. Pero yo creo que definitivamente la, las medidas tendrán que ir en una dirección que pueda generar resultados. Porque si no es así, entonces todos nos vamos a ver afectados, como ha estado sucediendo en los últimos meses. De hecho, después de las festividades de diciembre, pues es evidente que iba a haber un incremento, iba a haber una espiral, y así ha sido, porque no hay que ser matemático, no hay que ser médico para saber que si hay una flexibilización, sobre todo en las áreas donde hay mayor flujo, donde la gente le es fácil socializar, pues entonces diríamos, el efecto que se va a producir de manera negativa, en este caso de contagio, pues entonces no resiste análisis. Definitivamente que las autoridades tienen que establecer un mecanismo, acuerdo de responsabilidades con los sectores en los cuales se va flexibilizando, porque tenemos que reconocer que la problemática no está en el sector comercial de manera general. La problemática está en algunos sectores que son los más, diríamos, vulnerables para que esta espiral pueda dispararse. Entonces,
Si es así, entonces lo que hay es que ver cuáles son las medidas con los sectores específicos. Porque, por ejemplo, se ha analizado y se ha comentado y se ha discutido que, por ejemplo, el sector más golpeado son los sectores, los pymes, las pequeñas, las medianas empresas. Y dentro de ese segmento lo que habría es que hacer una separación. Porque, por ejemplo, cuando uno analiza negocios o actividades comerciales, por ejemplo, como salones de belleza, pequeños almacenes, y ese tipo de actividades, tiendas de electrodomésticos, de calzado, de tejido, pues aquí no hay, diríamos, esa gran posibilidad del contagio porque se puede administrar fácilmente. Entonces, no tiene sentido, no hace sentido que por ejemplo, un salón de belleza tenga una restricción de 2, 3, 4 de la tarde, porque son actividades que pueden ser bien manejadas con un buen protocolo. Y así hay un sinnúmero de actividades que si la Comisión de Salud y el gobierno analiza más o menos lo que sería las complejidades de estas actividades, pues va a ir tomando decisiones que no le van a generar perjuicios de continuidad de negocio a estas actividades comerciales. Y yo creo que es lo que corresponde, porque no, diríamos que no hace sentido cerrar actividades que no generan riesgo para riesgos mayores, porque riesgo hay, diríamos, en todos los lados. Y hay que esperar a ver cómo evoluciona en la próxima semana las medidas tomadas, porque de no ser positivo, entonces tendríamos que vernos en la obligación de endurecer las medidas y esto no beneficia a nadie, ni beneficia al comercio, ni beneficia al Estado, ni a las personas, porque lo cierto es que todas las personas estamos en un momento de estrés permanente porque ya es un año que vamos a cumplir con este mecanismo prácticamente de encierro. En ese mismo orden, la Estados Unidos ha tomado medidas que tienen un efecto muy importante para los planes de República Dominicana. Y es la prohibición, en el caso de Canadá, de los vuelos aéreos a República Dominicana y México hasta el 30 de abril. Esto definitivamente que es esto es una medida que contrarresta los planes, las aspiraciones del presidente de la República y todo el sector turismo de República Dominicana, porque sabemos que la participación del turismo de Estados Unidos en su conjunto representa más del 50% para República Dominicana. Y diríamos, al asumir el presidente electo de Estados Unidos, también dispuso que para viajar a ese país, pues las personas mayores de 2 años de edad, pues tendrán que llevar constancia de la prueba del COVID-19 y tendrán que hacer una declaración jurada que tiene consecuencia en el caso de no corresponderse a la verdad. Y esto evidentemente que contrarresta de manera sustancial lo que es los planes, las aspiraciones que tiene el gobierno con relación a relanzar el sector turismo, que ha sido uno de los más afectados desde el inicio de esta pandemia. Realmente habría que ver cuál es el reenfoque que las autoridades le van a dar al tema turismo, porque esto también tiene un impacto capital con relación a la divisa.
sea, recuerden que nuestra economía está incidida de manera fundamental por la tasa cambiaria. O sea, nuestra economía está dolarizada y esto pues tiene efectos que son importantes, ya que el no tener diríamos, una capacidad de, de divisa, pues va a representar esto posiblemente ciertos incrementos como ha venido sucediendo en los últimos meses. Como hemos visto, la canasta familiar se ha disparado, a pesar de que las autoridades eh, un poco minimizan el impacto de la canasta familiar y estos incrementos, pero lo cierto es que hay una realidad que la comprobamos cada vez que vamos a los comercios a suplir de las necesidades propias de la dinámica de vida. Así es que esperemos los próximos días cuál va a ser la evolución de todo esto para entonces que las autoridades puedan enfocar las medidas a tomar. De igual manera, hay un tema que se está discutiendo en las cámaras, es el tema de la ley 2801 sobre las exenciones fiscales para las empresas que están instaladas en la zona fronteriza. Esta ley es una ley que se aprobó por unos 20 años. Ella perime el lunes primero y el Senado hizo una modificación, la mandó a la Cámara. La Cámara hizo unas modificaciones adicionales y la mandó al Senado. Y el Senado entonces no consideró o no aprobó las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Entonces esta ley está diríamos, viajando de cámara en cámara y no se han puesto de acuerdo, a pesar de que ambos presidentes de las cámaras, tanto don Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, pues han designado comisiones mixtas para evaluar todo este tema. Pero lo cierto es que pareciera que a partir de la próxima semana, pues estas empresas que están instaladas en la zona fronteriza y que gozaban o gozan de una serie de ventajas por estar, diríamos, por estar instalada en este tramo o en este límite del país, pues van a quedar sin el amparo del beneficio de las exenciones fiscales. Y esto es importante ponerle atención porque además también se manda un mensaje que no es un mensaje correcto a la inversión, ya que ha habido diríamos, la intención de poder de ampliar por unos 10 años más, o sea, que sea 30 años, las exenciones que estas empresas o los privilegios que estas empresas tienen por instalarse en estas zonas. Hay que tomar en cuenta que producto de la pandemia se han sacrificado una cantidad importante de empleo y si no se atiende de manera oportuna la extensión o la modificación de esta ley, probablemente entonces se vea afectado el país diríamos, una disminución del empleo de estas empresas que a nuestra manera de ver, realmente la ley debe ser reenfocada, debe de ser una ley capaz de surtir el efecto que ha sido el espíritu del legislador y que pueda inventariarse el resultado, o sea, que su resultado pueda ser medible,
pueda, sobre todo en el impacto del empleo, en la migración de los habitantes de esas zonas, de esa zona distanciada de la capital, pueda generar el impacto y que motive a estos ciudadanos a quedarse en la zona produciendo y desarrollándose y generando crecimiento económico. Mis amigos, nos vamos a la primera pausa y regresamos entonces con algunos análisis desde el punto de vista de los impuestos. Nos vamos arriba y regresamos en breve.